Si quieres aumentar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es el suplemento multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínicos de Laboratorios Amerifarma. Vamos a continuar entonces con una noticia interesante y que puede ser buena para República Dominicana, principalmente para Procompetencia. Miren, Procompetencia es el órgano que está encargado de la regulación de los mercados, verificar de que efectivamente se comporten bien las empresas, principalmente las grandes empresas, que no haya abuso de posición dominante, es decir, que no ejecuten actividades que pueda desembocar en un aumento de precios o un deterioro del nivel de bienestar de la población. También vela para que no ejecuten algunos acuerdos entre empresas que puedan desembocar en disminuciones de la calidad o disminución de la cantidad o aumentos de precios las empresas y perjudicar así a los consumidores. Y pues todo eso es lo que se conoce como regulación y promoción de la competencia. O sea que eso es algo positivo porque genera eficiencia, genera bienestar para los consumidores y eficiencia para los productores. Y eso lo hace Procompetencia, es un organismo que se creó ya hace unos años en la República Dominicana y que esperamos que en los próximos meses pueda tener un papel importante. Pues bien, esta semana, específicamente el lunes, se conoció quién se ganó el Premio Nobel de Economía. Y el Premio Nobel es alguien a quien yo he leído desde hace muchísimos años, se llama Jean Tirole. Jean Tirole es un francés, un economista francés, es lo que se conoce como un genio, profesor de economía de la Universidad de Toulouse, en Francia, y básicamente recibió el premio Nobel por sus trabajos sobre organización industrial, específicamente sobre regulación de los mercados y el comportamiento de las grandes empresas. Los libros de él son muy matemáticos, o sea, para poder entender a Jean Tirole, hay que tener un alto conocimiento de las matemáticas por el hecho de que él utiliza mucho lo que se conoce como análisis real. Análisis real es como la teoría del cálculo, o sea, es como la abstracción. El cálculo es, digamos, como las herramientas que usted utiliza y mientras que el diseño, esa abstracción que usted hace de lo que va a ser las herramientas y algo que usted quisiera construir, esa abstracción, eso sería el análisis real. Pues él utiliza mucho análisis real para explicar lo que es ese comportamiento y también utiliza lo que se conoce como topología, que es más allá de lo que se conoce como álgebra abstracta. Y álgebra abstracta va más allá de lo que se conoce como álgebra. Es donde se definen espacios multidimensionales y topología, donde se definen los conceptos de medidas de esos espacios. Entonces, dentro de esos conceptos se desarrolla toda la teoría de Jean Tirole. Pues Jean Tirole, que viene de una tradición de matemáticos franceses, los franceses, la escuela matemática francesa es verdaderamente brillantísima, por años, décadas, centurias, de tal manera que ya es una tradición que los matemáticos franceses pues sean realmente buenos. De hecho, además de Tirole, otro economista francés que también, los dos economistas franceses que lo han recibido, uno es Maurice Allais y el otro es Gerald Dubrow. Dubrow es uno de los mejores economistas franceses de toda la historia y fue el primer economista francés que recibió su premio Nobel y también fue algo sumamente matematizado. O sea, leer ese sí hay que tener un alto dominio de las matemáticas. Él tiene un librito así que se llama Teoría del Valor, que es una lectura realmente exquisita para los economistas teóricos. Ahora le tocó a Jean Tirole por las regulaciones de los mercados. Y esto es interesante para República Dominicana porque nosotros tenemos mercados donde hay empresas que tienen, por ejemplo, un dominio predominante de esos mercados. Por ejemplo, está la Cervecería Nacional Dominicana y lo que era InBev o AmBev aquí, InBev a nivel internacional, que se fusionaron o que InBev compró Cervecería Nacional Dominicana. Perdón.
y ahora entonces tiene el control del mercado de cerveza en República Dominicana. Entonces Jean Tirole lo que define es cómo se debe organizar el mercado para evitar que esa fusión pues tenga una influencia negativa sobre el consumidor, por ejemplo, que se puede expresar en un aumento del nivel de precios. También hemos visto cómo Metaldón e Inca decidieron también fusionarse y obviamente que esto hace que sea interesante por parte de Procompetencia, pues verificar que esa fusión se traduzca en un bienestar al consumidor. La ley de competencia en la República Dominicana no incluye control de fusiones y recuerdo que eso lo puse yo en la ley. Eso fue de los elementos que cuando se discutió la ley, que a mí me tocó participar en la elaboración de esa ley en 1997, en lo que fue el Código de Ordenamiento de Mercado, que posteriormente se desmembró y salió la ley de competencia, salió la ley de derecho de autor y así sucesivamente los diferentes componentes de lo que era ese Código de Ordenamiento de Mercado para aprobarse como leyes individuales. A mí me tocó la parte de competencia y yo defendí el concepto de que no era necesario un control de fusiones, pero sí de post-fusión, es decir, que se verifique si el comportamiento de esa fusión perdón, está siendo positivo para la economía. ¿Y por qué proponía esto yo? Por el hecho de que República Dominicana es una economía pequeña, es una economía que necesita poder enfrentar a los grandes competidores que vienen del extranjero y para eso no se puede estar pensando en únicamente el mercado local, sino también en el tamaño que requiere una empresa para poder competir con esas empresas grandes del extranjero y por eso hay que facilitarle la fusión. Si se ponía a controlar la fusión, la ley, posiblemente evitaría que se llevara a cabo esa fusión y evitaría entonces que se creen las economías de escala suficientes y economías de variedad suficientes para poder competir con las empresas que vienen de fuera. Por ejemplo, cuando Metaldón decide fusionarse con Inca, lo que está haciendo es mejorar su capacidad de producción, mejorar su eficiencia, su productividad y poder entonces competir con las varillas que viene del extranjero. Asimismo, con el tema de la cerveza, esa fusión le va a permitir ser todavía más eficiente y poder entonces exportar más fácilmente, por ejemplo, la cerveza Presidente. De manera que no importa que se fusionen en una economía pequeña como la dominicana, lo que sí es importante es que después de la fusión se le dé seguimiento para verificar que están llevando a cabo actividades que benefician al consumidor. ¿Y cómo lo pueden beneficiar o perjudicar al consumidor? A través de si sube el precio, lo perjudica, si baja el precio, se beneficia, si aumenta la variedad, se beneficia, si disminuye la variedad, se perjudica, si se utiliza más economía de escala y se es más eficiente, se beneficia a la economía de su conjunto por igual. Y Jean Tirole, este economista francés, pues fue el que nos enseñó a matematizar gran parte de esas teorías. Las teorías de Tirole, por ejemplo, han permitido a los gobiernos definir estrategias óptimas para evitar que los monopolios abusen de su posición dominante en perjuicio de los consumidores. Y también Tirole ha señalado de cómo se deben controlar los carteles. Los carteles son varios grupos de empresas que se unen para tomar decisiones en conjunto y perjudicar entonces a los consumidores. Y también entonces Tirole, su teoría de la regulación, que trabajó mucho, y esto hay que decirlo, trabajó mucho con Jean-Jacques Lafont. Jean-Jacques Lafont, quien fue profesor también en la Universidad de Toulouse y es otro genio francés. Y a mí no me cabe la menor duda de que este premio Nobel se le debió haber dado a Jean Tirole y a Jean-Jacques Lafont. Pero lamentablemente el profesor Lafont murió hace 10 años de cáncer. Era un hombre joven, 60 y algo años, creo que eran 63 años que tenía, y murió de cáncer, lamentablemente, porque ese fue brillantísimo también. De hecho, hay un libro, Lafont-Tirole, Jean-Jacques Lafont-Tirole, es un libro que realmente pues enseña mucho sobre el tema de cómo se debe hacer los análisis y cómo de los mercados y cómo se deben tomar medidas regulatorias para poder sacar el máximo provecho a la participación de las empresas en los mercados. También hay que señalar que uno de los mayores aportes de Tirole
ha sido demostrar que las políticas de competencia se tienen que adaptar a cada mercado específico, que fue lo que a mí me tocó hacer para el caso de República Dominicana en su momento, ya hace muchos años, que uno verifica, bueno, en los Estados Unidos la ley de competencia tiene unas características muy específicas de control de fusiones, en Europa también, pero en el caso de la República Dominicana, a ese mercado específico había que adaptar la ley de competencia a ese mercado. Pero por igual, usted puede encontrar muchos mercados dentro de un mercado nacional. Puede tener, por ejemplo, el mercado de medicamentos, el mercado de automóviles, el mercado de servicios, de, qué sé yo, salones de belleza y así sucesivamente. Y usted tiene entonces un conjunto de mercados y verificar que cómo la ley de competencia y las medidas regulatorias tienen que adaptarse a las condiciones específicas de cada mercado. De acuerdo a algunas circunstancias, dice Tirol, la fusión de dos empresas puede promover la innovación y, de acuerdo a otras circunstancias, esa misma fusión pudiera perfectamente producir aumentos de precios y pérdida de bienestar de los consumidores. Es decir, que hay que entender muy bien lo que sería esas condiciones del mercado. Y por último, ya para terminar este segmento, Tirol ha diseñado teorías económicas que permiten entender lo que son las burbujas financieras y específicamente entender la crisis reciente, y ha permitido a los gobiernos ciertas herramientas que le ayudan a definir medidas de política para evitar que los bancos pierdan solvencia o pierdan liquidez. De manera que está muy bien otorgado este premio Nobel a Jean Tirole, y lamento muchísimo que Jean-Jacques Lafont, el otro grande de lo que es la teoría de regulación, pues haya fallecido y no lo haya recibido el premio Nobel, porque una condición para recibir el premio Nobel es que hay que estar vivo. Vámonos a la pausa.